Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta. Gracias, señor presidente. Con fecha 8 de abril se ha recibido el cambio de integrante de esta comisión del honorable senador señor Luciano Cruzcoque por el honorable senador señor Gastón Saavedra. Asimismo, y en relación al proyecto de ley que está en tabla en el día de hoy, se recibió un oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por el cual excusa la asistencia de la ministra a esta sesión, atendido el cumplimiento de compromisos previamente agendados, y también hace presente que el subsecretario del Interior se encontrará en este mismo horario en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, exponiendo sobre la política general de pasos fronterizos, razón por la cual tampoco podrá asistir, y concurren en su representación, en representación de la Subsecretaría del Interior, las personas que indica la tabla que ustedes tienen sobre sus respectivas carpetas. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senador Pu. Muchas gracias, señor presidente. Solo destacar que el día de hoy la Fuerza Aérea Chile está inaugurando la Feria Internacional del Aire, FIDAE. Con tal motivo han concurrido diferentes ministros de defensa, uno de ellos el ministro de Defensa de Brasil. Se está desarrollando los espacios de la base en el aeropuerto internacional. Y aparece algo que es bien importante, señor presidente, que es parte de lo que hemos conversado en los temas en la comisión, que dice relación con el desarrollo del programa satelital en regiones. Se esperaba que esta semana pudiera ser firmado los convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa y las regiones que van a desarrollar esto, pero al parecer eso ha quedado postergado. Por tal motivo, señor presidente, si fuera posible el acuerdo de la Comisión, para enviar algún documento a la señora ministra para saber qué va a pasar con el tema de los convenios. Yo creo que es importante en las regiones que tengan claridad, precisión, especialmente para la ejecución presupuestaria, y que nuestras regiones puedan contar con el desarrollo de los centros espaciales que está previsto. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, senador. Yo, más que enviar un oficio, lo que haría una sesión especial de la comisión, porque todos sabemos que parte importante del desarrollo del programa pasa por los convenios regionales que están bastante atrasados. Así que vamos a buscar Sí, una fecha lo más pronto posible para abordar. totalmente de acuerdo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La sesión del día de hoy tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 17.798 sobre control de armas para autorizar el porte de armas por los aspirantes oficiales de las policías desde el primer año de formación y durante la realización de la práctica policial. Boletín 15.995-02. Se encuentran invitados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Subsecretaría del Interior, el jefe del Departamento Jurídico de la División de Gestión y Modernización de las Policías, señor Luis Pradenas, la asesora legislativa, señora Camila Barros. De Carabineros de Chile asisten en representación del general director, el Contralor General, general inspector, señor Rodrigo Espinosa, la jefa de Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, general señora Claudia Carrasco, el director de Justicia y auditor general, general de Justicia, señor Jaime Elgueta. Señora secretaria. Gracias, señor presidente. Tal como usted ya han individualizado el proyecto de ley que se encuentra en tabla en el día de hoy, que es una iniciativa que corresponde a una moción de los honorables diputados señor José Miguel Castro, Diego Schalper, María Luisa Cordero, Víctor Pino, Gloria Navellán, Jorge Alessander, Andrés Longton, Andrés Joané, Giovanna Humada y Sofía Cid.
ingresó a tramitación al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional el 12 de marzo de este año, oportunidad en que la sala lo remitió a esta comisión para su análisis. Tiene suma urgencia para su despacho desde el 3 de abril de este mes. Esta propuesta legal se estructura en base a un artículo único dividido en dos numerales que enmiendan el artículo 6 de la Ley sobre Control de Armas, disposición que tiene rango de quórum calificado en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Fundamental. Este precepto, el artículo sexto, prohíbe portar armas de fuego sin el permiso de las autoridades señaladas en el inciso tercero del artículo cuarto. El permiso dura, no me voy a alargar en la individualización de estas personas, pero el permiso dura 1 año como máximo y solo autoriza al beneficiario para portar un arma. La autorización debe inscribirse en el Registro Nacional de Armas. No obstante lo anterior, la misma norma establece excepciones para los integrantes de ciertas instituciones que no requieren este permiso, a saber, el personal señalado en el inciso tercero del artículo tercero, esto es, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación institucional respectiva, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas, livianas y semiautomáticas y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granada hasta la cantidad que autoriza el Ministerio de Defensa Nacional a proposición del director del respectivo servicio, y los aspirantes a oficiales de Carabineros y los aspirantes a oficiales de la Policía de Investigaciones durante la realización de las respectivas prácticas policiales bajo la condición de que cursen tercer años en las escuelas de Carabineros y de Investigaciones Policiales. El proyecto despachado por la Cámara de Diputados modifica este artículo sexto con el fin de, primero, autorizar el porte de armas desde el segundo año a los carabineros alumnos mientras realicen su práctica. Luego, autorizar el porte de armas a los aspirantes a oficiales de tercer y cuarto año mientras realicen su práctica. Incorpora también la obligación, tanto para aspirantes a oficiales de carabineros como a carabineros alumnos, de haber aprobado los cursos de tiro de los semestres anteriores al que se encuentre cursando, para resguardar asimismo la seguridad de los aspirantes a oficiales y los carabineros alumnos. Considera que la finalidad de las prácticas sea contribuir a labores de prevención y mantención del orden público, y también establecer que los aspirantes o oficiales de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, así como los carabineros alumnos, tendrán la calidad de funcionarios de las respectivas instituciones en las actuaciones que realicen durante los periodos de práctica. Las modificaciones en consecuencia persiguen que durante la práctica policial los funcionarios puedan portar armas de fuego cuando cumplan tareas de seguridad, lo cual redundará en un mayor número de funcionarios en plenitud de sus medios y atribuciones. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio tengo una presentación que me gustaría poder compartir. Ahí sí. Muchas gracias. En primer lugar, señor presidente, y a través suyo a los honorables senadores, manifestar que efectivamente ha habido un cambio respecto de la regulación
tanto de los oficiales de orden y seguridad, tanto como de los carabineros alumnos. El decreto 1432 de fecha de 30 de enero del 2023 extiende la formación de los oficiales de orden y seguridad de 6 semestres a 8 semestres académicos, y la Ordenanza General de número 2796 del 21 de septiembre del director general, del general director, perdón, extiende efectivamente la formación de los carabineros alumnos de 2 semestres a 4 semestres. Actualmente la ley de armas exime de este permiso para portar armas a los aspirantes oficiales que actualmente se encuentren cursando tercer año y que se encuentren realizando su práctica profesional. En ese sentido, efectivamente, como ya han mencionado, esta es una iniciativa que parte por una moción que el Ejecutivo comparte. Ingresó efectivamente una indicación para hacer algunas precisiones. Las precisiones están orientadas principalmente a que se debía, originalmente lo que hacía la moción era cambiar tercer año por primer año, y la indicación del Ejecutivo está centrada a hacer diferenciaciones en primer lugar entre la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Las principales modificaciones ya han sido mencionadas por la Secretaría de la Comisión. En el caso de la Policía de Investigaciones, el actual artículo sexto, inciso tercero, queda en las mismas condiciones para la PDI, y ello se debe a que el proceso de formación dura 4 años. Los 3 primeros lo hacen en un régimen cerrado y el cuarto año son nombrados detectives, y ahí realizan su práctica policial. Entonces ellos con tercer año están, digamos, como que la práctica de tercer año está comprendida ahí, y para el cuarto no lo necesitan porque ya son parte del escalafón. En el caso de Carabineros de Chile, había que hacer una distinción entre los aspirantes oficiales y los carabineros alumnos. En el caso de los aspirantes oficiales, más bien la propuesta es adecuatoria, en el sentido de que se autorizaba a los aspirantes oficiales de tercer año y estaban excluidos los de cuarto año, cuando los alumnos de cuarto año, por supuesto, tienen una formación mayor que los de tercer año. Y con respecto al caso de los carabineros alumnos, ellos extendieron su formación de 1 año a 2, o sea, el doble. Cuando era 1 año, las prácticas que ellos realizaban eran más bien visitas a terreno de observación y simulación, pero al extender efectivamente en 1 año más, ya empezaron a realizar prácticas en segundo año. Y en ese sentido, manifestar que en el primer año ya tienen cursos de tiro, por lo tanto, cuando ya realizan su práctica están en condiciones, digamos, de poder manipular, digamos, el arma de fuego cuando realizan su práctica y están en servicio de población. Entonces, básicamente, lo que hace el proyecto efectivamente es incluir un inciso cuarto donde se exime de este permiso y pueden portar armas los aspirantes oficiales de tercer y cuarto año y los carabineros alumnos de segundo año cuando se encuentren cursando sus prácticas profesionales. Y además se incorporan dos medidas de control y de resguardo que están orientadas básicamente en dos sentidos. Uno, que efectivamente se hayan aprobado los cursos de tiro realizados los semestres anteriores, y por otra parte, que hagan labores exclusivamente de prevención y control de orden público. Por último, se incorpora un nuevo inciso quinto que aplica tanto para los aspirantes a oficiales de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones, y además a los carabineros alumnos, que lo que hace es que les da la calidad de funcionarios, y ello es con la finalidad, como lo mencionó el subsecretario del Interior en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que puedan tener las mismas
garantías y los mismos resguardos que el resto de sus compañeros, y esto es la aplicación en el fondo de la legítima defensa privilegiada al considerarse funcionarios. Muchas gracias. Gracias, doña Camila. Ofrezco la palabra a Carabineros de Chile. ¿Quién va a intervenir, general? Gracias, presidente. Bueno, nosotros participamos también de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados eh, con alguna, eh, con algunas precisiones respecto a la postura inicial, y la verdad es que la propuesta que hace la Cámara y que está en armonía con la presentación que hace el Ejecutivo, la institución está de acuerdo, digamos, en los alcances que tiene el proyecto de ley, porque nos interesaba resguardar ciertos aspectos que tienen que ver con la práctica de nuestros alumnos. Como bien sabe, y como bien expuso el Ejecutivo, la Escuela de Formación Policial aumentó su proceso de formación de 2 a 4 semestres. Eh, Inicialmente, la práctica era en un segundo semestre, pero era siempre intracuartel. Y esa problemática se desplazó, digamos, al tercer y cuarto semestre, y quedó, digamos, una práctica de un año que prácticamente termina haciéndola dentro de un cuartel, porque no tienen resguardo, ¿no es cierto?, de ofrecer el servicio policial producto de que no están armados. Y era uno de los aspectos de preocupación de Carabineros, porque evidentemente por la naturaleza de nuestra función requieren los carabineros, en cualquiera de sus estatus, eh, salir a la práctica, digamos, acorde a la realidad. O sea, y esto es enfrentar un servicio de guardia y enfrentar un servicio de población. Obviamente esto siempre con un tutor. Y este proyecto viene precisamente a corregir esa situación que en la escuela no nos permitía tener a los carabineros en práctica en la calle, en el fondo. Y en cuanto a las escuelas oficiales, eh, 2012-2013, un poquito antes, se toma la decisión de aumentar de 6 a 8 semestres la práctica. Y cuando se tomó esa decisión, no se apreció, digamos, todos los alcances que tenían que ver con los resguardos precisamente en práctica y el uso de armamento de los aspirantes. Y en ese sentido, en su oportunidad, lo que se hizo fue oficiar a la Dirección General de Movilización, y la Dirección General de Movilización hizo una interpretación, digamos, de norma, autorizando en el informe el uso del armamento para los aspirantes que eran de cuarto año, porque ahora la práctica era tercero y cuarto, y como bien dijo el Ejecutivo, en su calidad de aspirante. A diferencia de la Escuela de Investigaciones, los aspirantes oficiales de la Escuela de Carabineros están los 8 semestres como alumno, en condición de alumno, a diferencia de la Escuela de Investigaciones, que están 6 semestres en condición de alumno y ya al cuarto año tienen la condición de funcionario. Y precisamente este proyecto viene a corregir eso y darle fuerza y robustez al resguardo que tiene que tener un aspirante, ya no en un oficio de la Dirección General de Movilización, sino que en la ley. Así que la institución está de acuerdo con la propuesta. Creemos que viene a resguardar los periodos de práctica, dejarlo en armonía con lo que hoy día se está haciendo, y además darle la calidad de funcionario para efecto, ¿no es cierto?, de los resguardos legales que tienen que tener en caso, y ojalá que no sea así, ¿no es cierto?, hagan uso de sus armas. Eso es, señor presidente. Gracias, general. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. Sí, muchas gracias, señor presidente. Agradecer al Ejecutivo. También agradecer al general Rodrigo Espinosa, general inspector, la claridad en la presentación, solamente para efectos de tener dimensionado correctamente, especialmente en ley de presupuesto, lo que significa efectuar las prácticas de tiro. ¿Cuánto tiempo y cuánta munición se requiere? Eso es para formar al personal policial, y pedir después si es factible la misma visión respecto a los vigilantes privados armados. ¿Cuánto tiempo y cuánta munición emplean? Para ver si efectivamente en aquellos que la ley los faculta a portar las armas, el suficiente entrenamiento y las medidas necesarias para que esto se logre. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Kenneth. General. Sí, por su intermedio, señor presidente. Bueno, a la primera pregunta, que la voy a responder yo, la segunda la va a abordar la jefe de control de armas y seguridad privada. No hay compromiso de gastos extraordinarios respecto a este proyecto, producto de que los recursos ya están eh, aprovisionados en los procesos de formación. Lo único que nosotros vamos a hacer, y que también tiene alcance, ¿no es cierto?, en el proyecto, es que nosotros vamos a ajustar nuestras mallas curriculares, especialmente en la escuela de formación,
para que puedan ellos cumplir, tal como lo establece la propuesta, con todos los requisitos y certificaciones que tengan que ver, ¿no es cierto?, con la experticia para el uso del armamento y poder utilizarlo en el periodo de práctica del tercer y cuarto semestre. Así que no compromete gasto. En el caso de la Escuela de Carabineros, esto está igual, solamente se hace el resguardo de traer, ¿no es cierto?, a la ley la posibilidad de que los aspirantes de cuarto año, curiosamente el de tercer año estaba incorporado a la ley, el de cuarto no, esto viene, ¿no es cierto?, ya a regularizar esa situación, por lo tanto tampoco compromete gastos extraordinarios. Eso respecto, ¿no es cierto?, a las prácticas de los aspirantes y los carabineros alumnos que están en formación. Muy buenas tardes. Respecto a lo que es la relación de vigilantes privados, nosotros no vemos el presupuesto respecto a a la cantidad de munición que utilizan en su preparación. Nosotros lo que hacemos es la examinación del vigilante una vez que ya ha sido capacitado por una empresa externa dedicada a la capacitación del vigilante privado. Respecto a la munición, nosotros no lo manejamos. No es un presupuesto fiscal, es privado. Gracias, general. Ofrezco la palabra. Senador Buenchemilla. Muchas gracias, presidente. Sí, yo estaba pensando que más allá de lo formal, respecto del momento en que estos jóvenes están cumpliendo su formación, ya sea como aspirantes oficiales o carabineros, eh, hay ciertas cuestiones sustantivas que yo quisiera consultar, porque aquí estamos hablando de gente joven, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene, no sé, 19, 20 años, 21 años, y que por lo tanto no tienen la experiencia, ni el aplomo que da los años de haber participado en lo que significa hoy día el Chile de hoy. Yo estaba leyendo aquí que la finalidad de las prácticas sea contribuir exclusivamente a las labores de prevención y mantención del orden público. Pues yo entiendo que el porte de esas armas se va a realizar mientras realizan sus prácticas de cuarto año o segundo año, respectivamente, con un tutor, pero en tareas de prevención y de mantención del orden público, según leo aquí. Entonces, por otro lado, nosotros estamos en el Congreso tratando la regla del uso de la fuerza, eh, y yo entiendo que el permiso para portar armas es en tanto estén haciendo práctica, porque entiendo que hay otras normas respecto a si los funcionarios policiales pueden permanentemente o no portar armas cuando salen de servicio, se van a su casa y vuelven. Yo entiendo que esas son otras reglas distintas. Entonces, eh, la categoría de funcionario que se le da mediante esta ley a mí me parece correcta porque implica que en el evento que se produzca un hecho, digamos, dañoso, está en juego no solo la responsabilidad de él, sino que también la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad extracontractual que puede producirse respecto a de los terceros, de los civiles, ¿no? Eso lo da la categoría de funcionario, digamos, que dependen directamente del Estado. Entonces, yo no sé si en esa parte, ¿qué nos pueden decir ustedes? ¿Ustedes sienten de que un joven carabinero en la región de la Araucanía tenemos una formación de jóvenes ahí? Mucha gente viene del campo, de distintos sectores rurales. eh, no tienen probablemente la experiencia de vida que pueden tener, por ejemplo, gente que viene de las zonas urbanas, como los aspirantes oficiales, en el sentido de ponderar si esta autorización que da la ley hoy día significa que cuentan con digamos, con la convicción de que estamos, digamos, entregándole una responsabilidad a jóvenes que tienen la madurez suficiente como para decir, mire, yo estoy en condiciones por la práctica que tengo de asumir riesgos eventuales que le saltan en la cabeza cuando está frente a un hecho concreto, digamos. Eso es todo, porque después se producen, ¿no es cierto?, discusiones
en la opinión pública y en el mundo político respecto de que hasta qué punto se resguardaron, y también los legisladores, en el sentido de entregarle a jóvenes que todavía están en pleno proceso de maduración respecto de esto, pero que no tienen la experiencia de que se vean enfrentados a eso. Así, bueno, aquí voy con mi arma, soy alumno, soy funcionario jurídicamente, pero en la práctica sigo siendo alumno y voy a enfrentarme a esto. Yo quisiera una opinión, digamos, sobre esos aspectos sustantivos general de cómo camina esto, porque nosotros como legisladores estamos autorizando una cosa así respecto de gente que, digamos, que está, eh, todavía no entra definitivamente a lo que es ser realmente un policía, ¿no? Sino que están en la etapa final de formación. Don Kenneth, antes de que responda las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. La segunda pregunta del Ejecutivo, y es durante el proceso de tramitación del proyecto de ley, dado que estamos en segundo trámite, sí se discutió respecto al nombre con que iba a quedar la ley, porque inicialmente era solo aspirantes y se hablaba de las dos policías, cosa que no va a ocurrir, y se decía también en el primer año de formación, cosa que tampoco va a ocurrir. Entonces, si hubo alguna intención de cambiarlo, alguna indicación, o simplemente se pasó y estamos en el segundo trámite con esta suerte de distorsión entre el título del proyecto y lo que se está aprobando finalmente. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias. Ofrezco la palabra para contestar la pregunta. General Sí, Espinosa. sí. Gracias, señor presidente, por su intermedio a la pregunta que hace el senador Conchumilla. Voy a tratar de recapitular un poco historia también, muy breve, que tiene que ver con la progresión que han tenido las prácticas en Carabineros. Debemos recordar que recién van dos cohortes egresadas de la Escuela de Formación con 2 años. Pero anteriormente a eso, los carabineros se formaban en 1 año o 6 meses. Por lo tanto, el segundo año ya estaban en propiedad como funcionarios con armamento al cinto. A diferencia de esa condición, esto tiene mayor resguardo desde el punto de vista académico y operativo, porque los aspirantes, perdón, los carabineros alumnos primero, siempre van a estar con un tutor. Antiguamente ellos estaban saliendo de servicio ya como funcionario de planta. Entonces, claro que hay un avance, porque incluso estamos cumpliendo con el hecho de resguardar su práctica para que esté armado y se pueda defender en caso, ¿no es cierto?, que sea necesario. Y por otra parte, también viene a madurar un proceso que antiguamente se estaba haciendo igual, pero de una forma mucho más acotada, porque el carabinero se formaba en 2 semestres y el tercero y cuarto ya lo hacía como funcionario. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Incluso esto viene a mejorar esa condición. Y en el caso de los aspirantes oficiales se mantiene en la misma condición. Ya llevan prácticamente 15 años realizando prácticas con armamento a partir del tercer año. Y las mallas curriculares se han ido ajustando precisamente para que ellos puedan llegar a ese momento de práctica con las certificaciones que corresponden. Evidentemente que la profundidad de las mallas en ambos niveles son distintos porque en el caso de los carabineros es un poco más instrumental respecto al uso del armamento, pero en el caso del oficial tiene que cumplir con ciertos protocolos, controles y fiscalizaciones que tienen que ver con las armas, por lo tanto requiere mayor tiempo de asimilación de los procedimientos que nosotros tenemos como institución. Por lo tanto, yo veo que el proyecto es una oportunidad para seguir madurando aspectos que lo hemos ido, digamos, incorporando de alguna manera en la institución conforme a nuestras necesidades. Y la ley viene a respaldarnos, ¿no es cierto?, toda esa progresión que ha ocurrido en el tiempo respecto al desarrollo de las prácticas profesionales. Y en eso se están tomando siempre ciertos resguardos. Las mallas curriculares, como decía yo, se han ido robusteciendo. Los planteles hoy día cuentan con polígonos de tiro, cuentan con polígonos de tiro virtual, con instructores de tiro con experiencia. Ellos disparan mucho en el proceso de formación, a diferencia de uno cuando está en servicio que dispara mucho menos que ellos. Por lo tanto, están más habituados al armamento que incluso, ¿no es cierto?, los que están de planta. Y eso también hay que rescatarlo. Entonces, yo creo que, insisto, la ley, el proyecto de ley, viene a robustecer aspectos que estaban un tanto débiles en cuanto al desarrollo de las prácticas de los aspirantes que tiene y carabineros alumnos que tienen que portar armamento en esos periodos. Eso, señor presidente. Gracias, general. El Ejecutivo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio responderle al honorable senador Piu. Efectivamente, el nombre que hoy tiene el proyecto es el nombre original de la moción de la Cámara de Diputados. Nosotros cuando ingresamos las indicaciones no modificamos el nombre del proyecto.
pero efectivamente ahí hay una discordancia, digamos, entre el contenido que finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados, digamos, y que es el proyecto que llega acá al Senado, principalmente porque además en primer año no hay prácticas profesionales y por lo mismo no tenía sentido, digamos, seguir por esa línea. Senador Buenchumilla. Presidente, discúlpeme usted que vuelva a tomar de nuevo la palabra. Lo que pasa es que, bueno, como ustedes saben, probablemente, bueno, yo soy senador por la Araucanía, donde tenemos una situación crítica y especial, como todo el país sabe. Entonces tengo una preocupación por esto, porque yo entiendo de que una cosa es la experticia en practicar las armas de fuego, pero otra cosa es el tino, el criterio, la tranquilidad para tomar una decisión enfrentado con seres humanos. Eh, yo creo que eso requiere experiencia. Y yo entiendo, debo suponer que es así, que ustedes como una institución del Estado conversan también con otras instituciones del Estado, en este caso estoy hablando de la Araucanía, porque actúan un poco en conjunto en este estado de excepción constitucional entre las Fuerzas Armadas, digamos, y Carabineros, ¿no? Si yo conversaba con el general de ejército a cargo del estado de excepción, en una oportunidad, y él me decía, mire, no, yo tengo tantos hombres acá, y tengo de todo Chile, pero yo he tomado la precaución de traer mayoritariamente eh, muchos cabos y sargentos, que son los tipos que ya tienen cierta experiencia. Y trato de no tener solamente puros conscriptos, que son jóvenes que no tienen ninguna experiencia, aunque sepan disparar. Entonces era esa mi preocupación en el sentido de que yo creo que tiene que haber también, aparte de la práctica, ¿no es cierto? Me imagino que no tengo por qué dudar lo que es así, de que la formación mental eh, de manejarse frente a situaciones imprevistas, difíciles, complejas, ese joven tiene que entender también, digamos, esa formación que me imagino que se la dan, ¿no es cierto?, en los últimos cursos de su formación como carabineros y como aspirantes oficiales. Esa era mi preocupación, señor general. Gracias, senador Buenchumilla. Ofrezco la palabra. General Espinosa. Sí, por su intermedio, señor presidente, bueno, tratar de transmitir la tranquilidad que, insisto, el proyecto viene a robustecer aspectos propios de nuestra progresión curricular, tanto en la escuela de formación como en las escuelas oficiales, en relación a las prácticas que realizan los alumnos en ambos planteles. Como le digo y vuelvo a reiterar que si uno hace el ejercicio que hace poquitos años atrás, los carabineros solamente se formaban en 6 meses, en un año, y al día siguiente ya estaban formando, o sea, perdón, saliendo de servicio, ¿no es cierto?, portando un arma en su calidad de funcionario. La práctica, eso es mucho más regulado. Retomando un poco la consulta que hacía inicialmente, la primera pregunta, esto solamente en la práctica. O sea, no van a portar armamento de trayecto cuando vayan a sus casas y regresen a sus casas. Siempre van a estar tutoriados, ¿no es cierto?, a partir de que entran al servicio por la entrega del armamento que se hace en forma reglamentaria. Nosotros tenemos un protocolo de carga, de descarga, de porte, hasta que él termine su servicio. Pero eso es para efectos solamente de práctica y, insisto, ojalá nunca pase, pero esa es la eventualidad en que tenga una agresión, ¿no es cierto?, que la proporcionalidad tenga que responder con un arma de fuego. Porque en este momento, efectivamente, ellos están en la indefensión realizando una práctica profesional que no se acerca o no se ajusta necesariamente a toda la realidad, porque solamente los tenemos en funcionista cuartel, que no es precisamente lo que va a vivir, ¿no es cierto?, hasta al año siguiente. Y es necesario que viva, ¿no es cierto?, lo procedimental para que efecto vaya tomando y adquiriendo experiencia, porque de lo contrario, ya no son 2 años, si son, que son 3 o son 4, porque tenemos que tutorear esas prácticas y efectivamente es así, que en el caso de los aspirantes oficiales eso se corrige porque el cuarto año es netamente práctico. El cuarto año ellos hacen 6 meses de pasantía, que es una especie de rotación por las especialidades para que conozcan toda la área y sepan, ¿no es cierto?, cómo intervenir en un sitio de suceso o en un accidente de tránsito. Y por otra parte hacen 6 meses una especie de internado en comisaría, donde ellos hacen turnos y guardia saliendo a la calle con su instructor. Y eso ha sido así ya varios años. Entonces yo creo que la ley, insisto, el proyecto, perdón, viene a robustecer eso, nos ayuda mucho a que nuestros carabineros, nuestros aspirantes estén resguardados legalmente en el uso de la arma en caso, ¿no es cierto?, que tengan que utilizarla algún día en sus periodos de práctica.
A diferencia de muchas profesiones, nuestras prácticas son distintas por la naturaleza de la función y evidentemente no podemos evitar que un carabinero que se va a enfrentar toda su vida a procedimientos policiales no viva, digamos, en un periodo de práctica, tutoriado, llegado, guiado, controlado, esta situación no es esto que va a tener que vivir el día de mañana. Eso. Gracias, señor presidente. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También contribuir a lo que ha señalado el senador Buenchumilla respecto a la formación ética integral. Yo creo que ese es el punto que él quiere destacar, en el sentido de, está bien todas las medidas de control, el armamento del servicio, se entrega antes del servicio, se verifica la munición, se acompaña y después se devuelve, se verifica que esté la munición, vale decir, no fue percutado ni un tiro ni nada. Eso da garantías que el armamento va a ser empleado como corresponde, pero el acompañamiento debe ser no solo llevado al entrenamiento del uso del arma, sino que al entrenamiento del cómo entender la situación, la comprensión, estar consciente del medio ambiente. Ese es parte de los protocolos, de la forma en que se va enfrentando y la forma que se va evaluando. En la misma hoja de vida, los registros que va quedando, la capacidad que tiene esa persona para esa autoridad que le va a entregar el Estado, de la fuerza legítima, para que él sea el que la ejecute si es necesario, o sea por legítima defensa, en este caso privilegiada, una vez que ya tenga su nombramiento, esté bien desarrollado. O sea, no solo el ponderar los aspectos que son propios del empleo del arma, de la forma técnica, sino que también la forma humana, del comportamiento ético y de la forma de reacción, entendiendo que tiene que existir destreza, o sea, que no es estar inhibido, tiene que existir destreza, pero es el último ratio, o sea, cómo realmente esto se va a emplear y cómo ellos van a poder ejecutar lo que el Estado les pide que haga, teniendo el monopolio del uso de esas armas como fuerza legítima que tiene el Estado. Eso sería, presidente, muchas gracias. Gracias, senador. Como yo creo que estamos todos de acuerdo en la idea, les propongo que podamos votar en general y en particular la iniciativa. ¿No? Señora secretaria. Señor presidente, va a ser la votación en general, sin perjuicio que sea en general y en particular, y después vamos a dar lectura. Ya. Entonces, en primer lugar, la idea de legislar pone en votación el señor presidente, senador Buenchumilla, A favor. senador Piu, A favor. señor presidente, A favor. aprobada 3-0. Vamos en particular. Muy bien. El proyecto de ley dice lo siguiente: modifícase el artículo 6º de la ley número 17798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el decreto número 47 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional en el... ¿Qué dije? Sí, no sé, estoy... Disculpe. Disculpe. Del Ministerio de Defensa Nacional en el siguiente sentido. Número 1. En el inciso 3º, elimínase la expresión los aspirantes a oficiales de carabineros ni y b, sustitúyese la expresión las escuelas de carabineros y por las palabras la escuela. De modo que este inciso quedaría: no requerirá este permiso el personal señalado en el inciso 3º del artículo 3º, sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación institucional respectiva. Asimismo, no requerirán este permiso los aspirantes a oficiales de la Policía de Investigaciones que cursen tercer año en la Escuela de Investigaciones Policiales durante la realización de sus respectivas prácticas policiales. La Secretaría tiene una duda de carácter técnica o de carácter formal más bien. La intención es dejar regulado en este inciso 3º solo la Policía de Investigaciones. Entonces, la última frase que dice durante la realización de las respectivas prácticas policiales, las respectivas, yo entiendo que antes hacía alusión a las dos instituciones. Esto no es para provocar un tercer trámite si la comisión decía, porque lo podemos arreglar como una adecuación formal, pero en el texto vigente, señor senador.
Yo no sé si esa frase, yo no sé si dentro de la PDI hoy día hay respectivas prácticas policiales que pudiera ser interpretado así, o sería conveniente cambiarlo durante la realización de su práctica policial. Yo ¿El entiendo, Ejecutivo? por su intermedio, señor presidente, yo entiendo que no habría problema con cambiarlo a la práctica profesional, porque yo interpreto igual que usted. Sí, en singular, porque entiendo que cuando hablaba de ambas prácticas se refería tanto a Carabineros como a PDI, porque en el mismo inciso estaba regulado ambas instituciones. Como esta es una ocasión formal, tenemos que, para evitar el Sí, tercer trámite. sí, claro. Quedaría, lo leo entero, ¿sí? No requerirá este permiso el personal señalado en el inciso tercero del artículo tercero, sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación institucional respectiva. Asimismo, no requerirán este permiso los aspirantes a oficiales de la Policía de Investigaciones que cursen tercer año en la Escuela de Investigaciones Policiales durante la realización de su práctica policial. Ofrezco la palabra. ¿El Ejecutivo está de acuerdo con eso? Es una modificación de carácter formal, es mera redacción nomás. Sí. Sí, señor presidente, estamos de acuerdo. En votación, entonces, facultamos a la Secretaría para adecuaciones formales. Senador Buenchumilla, respecto al número 1. Senador Piu. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobado 3-0. Número 2. Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto. Tampoco requerirán este permiso los aspirantes a oficiales de carabineros que cursen tercer y cuarto año en la Escuela de Carabineros de Chile, ni los carabineros alumnos que cursen segundo año en la Escuela de Formación de Carabineros y sus grupos de formación a nivel nacional, mientras realicen los periodos de práctica que determinen las respectivas mallas curriculares. Para que dichos aspirantes a oficiales y carabineros alumnos se encuentren exentos del permiso de porte de armas a que se refiere este artículo, deberán haber aprobado todos los cursos de tiro policial correspondientes a sus semestres anteriores. Estas prácticas profesionales tendrán únicamente la finalidad de contribuir a las labores de prevención y mantención del orden público. Los aspirantes a oficiales de la Policía de Investigaciones a los que se refiere el inciso tercero y los aspirantes a oficiales de carabineros y los carabineros a alumnos a los que se refiere el inciso cuarto tendrán la calidad de funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Carabineros de Chile respectivamente en las actuaciones que realicen durante los periodos de práctica que determinen las respectivas mallas curriculares. Ofrezco la palabra. Quiero hacer senador Guanchumilla, quiero hacer una consulta desde probablemente el desconocimiento de la formación. Cuando se refiere a labores de prevención y mantención del orden público, este incluye también, por ejemplo, constituirse como investigador en un sitio del suceso, ¿no? Porque podría parecer la primera interpretación del que no conoce que eso quedaría excluido de eventualmente que pueda portar un arma en esa situación. General. Sí, bueno, señor presidente, respecto a los alcances de la práctica, en el caso de los aspirantes oficiales, ellos sí se incorporan en alguna pasantía, en especialidades, en el cual portan armamento el día de hoy. Eso lo hacen a contar desde cuando se modificó la malla curricular a 8 semestres. Por lo tanto, no tiene ningún inconveniente. Ese porte de armamento es prácticamente preventivo de resguardo, porque es muy difícil que ellos deban enfrentar un procedimiento policial mientras están en la dinámica de pasantía. No sé si respondo a su pregunta respecto a eso. Para hacer la pregunta más general, o sea, dentro de las labores de prevención y mantención del orden público, ¿se entiende esta situación? Porque uno podría, estoy pensando en lo siguiente, porque como además se le está dando la facultad o el beneficio de la legítima defensa privilegiada en el evento que tengan que utilizar armamento y se produzca un incidente, uno podría interpretar, por ejemplo, que en un caso que se constituye un carabinero alumno en un proceso de investigación que no es control de orden público, teóricamente podría entenderse que no está autorizado el porte de arma y como consecuencia del anterior tampoco se le aplicaría o tendría derecho a impetrar la legítima defensa privilegiada. Entonces, esto puede ser del desconocimiento de cómo entienden ustedes el concepto.
Lo que pasa es que yo creo que la ley ya se hace cargo al hablar de las prácticas de las respectivas mallas curriculares, porque claramente los alcances de esas prácticas no son solamente operativas. Estoy hablando en el caso de los aspirantes oficiales, porque en el caso de carrera de alumnos, prácticamente los servicios de Dios son de guardia de población. En el caso de los aspirantes oficiales, sí tienen un periodo de pasantía, como le decía yo, en especialidades, pero el día de hoy portan armamento en ese momento, digamos, cuando están en cuarto año y viendo estas especialidades. Y ese armamento lo portan a propósito, ¿no es cierto?, de su seguridad y resguardo, pero evidentemente ellos no están enfrentando procedimientos policiales y lo otro que es importante destacar que nunca van a estar solos, o sea, ellos no van a estar procediendo en un sitio del suceso como titulares, digamos, del procedimiento. Ahí va a haber un oficial que va a estar a cargo de ellos siempre que va a estar administrando el procedimiento. El Eso es, Ejecutivo. presidente. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente nosotros compartimos lo que acaba de señalar el general Espinosa. Nosotros entendemos que el, el- el sitio del suceso tiene que ser resguardado y todas las facultades que tiene la policía autónomas respecto del sitio del suceso, del resguardo, las tiene que ejecutar un funcionario propiamente tal, o sea, o el jefe del turno generalmente, o la SIP, no sé, dependiendo del procedimiento que se produzca. Como bien dijo el general Espinosa, los alumnos nunca andan solos, por lo tanto siempre va a haber un funcionario de planta con la expertise necesaria para poder llevar a cabo el resguardo del sitio de suceso en la pregunta específica que usted hace. Nosotros la idea del proyecto de ley es que sean procedimientos de menor riesgo o de prevención, de patrullaje principalmente, guardia, etcétera, que puedan realizar carabineros. Esa es la idea, al menos. No, es que yo la consulta no porque entiendo que el procedimiento es que estaban con un tutor y todo. Si mi pregunta es porque como hemos visto que algunos fiscales se han puesto bastante creativos, se podría interpretar de que un carabinero alumno que va a un procedimiento de investigación policial no es un procedimiento de prevención y mantención de orden público. Que producto de ese procedimiento se puede generar, por ejemplo, no sé, porque ingresaron a una casa donde iban a hacer el levantamiento de un cuerpo de una persona fallecida, se encuentran que hay otro que hace un tiroteo. Entonces, eso yo no sé. Entonces, por eso, eventualmente para solucionar el impasse y evitar el tercer trámite, que quede claro en la historia de la ley que se resguarda el carabinero alumno mientras se está realizando la práctica, con independencia que sea control de orden público o labor investigativa o de asistencia a un sitio del suceso. Esto pensando en la creatividad que tienen algunos fiscales y algunos querellantes en estos temas. Senador Buenchumilla. Sí, bueno, estábamos aquí comentando que quizás, no sé, es un tema que es una reflexión. Quizás habría que agregarle el término seguridad, que es parte de nuestra función, pero no sé si será pertinente, pero Sí, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa, lo que conversamos con la Secretaría, es que la interpretación del tenor literal de esto es solamente los protege en el caso de que vayan a control, a prevención y labor de mantención del orden público, no los protegen en otro evento. Y por muy resguardado que sean procedimientos, se pueden encontrar con alguna sorpresa y que tengan que ser uso del arma de fuego y eventualmente ahí, al no estar en esta hipótesis, no sería aplicable la legítima defensa privilegiada. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, no sé si eso podemos resolverlo a través de la historia de la ley, que quede constancia y que se entienden todas las prácticas profesionales. Por eso tengo esa duda del servicio. Sí, es para la protección de incluso tránsito, porque tránsito tampoco es control de orden público, pero ¿qué sucede si un carabinero alumno va a hacer un control de tránsito y lo atacan? Pero sí, presidente, por su intermedio, efectivamente, se debe considerar todas aquellas áreas en donde el servicio los demande. Si van a ir en desplazamiento hacia un lugar, van a tener que tener esa protección. Si es que están realizando una función específica en algún área, también. Lo que usted señala, efectivamente podría ser usado para solamente limitarlo y circunscribirlo. Entonces es importante que en el espíritu, en la historia de la ley, quede ese ánimo de señalar que es la protección que recibe el arma hasta que entrega el arma de vuelta en el cuartel. Sí, yo, presidente, coincido con lo que señala usted y el senador Pion, porque en la interpretación de las normas
nos encontramos cuando en algún momento futuro que no se sabe se presenta un problema. Y entonces la Corte Suprema va a fijar la última, ¿no es cierto?, línea en función de los conceptos que se conocen como prevención y mantención del orden público. Entonces, un camino es que nosotros en la historia de la ley pudiéramos señalar esto, que esto es un concepto más omnicomprensivo de las tareas de seguridad de Carabineros. Y la otra cosa que yo le pregunto al Ejecutivo, no sé si pudiera ser, de que pudiera haber un pequeño veto que pudiera solucionar este problema. Si estamos todos de acuerdo y en la Cámara están, el veto podría ser muy rápido también, digamos, y pudiéramos precisar eso. Pero, pero eso ya es un diseño estratégico, de diseño estratégico que tiene que hacerlo el Ejecutivo, si estima de que para precisar más puede hacer un pequeño veto que se apruebe rápidamente. Yo creo que no habría problema aquí, por lo menos, ni creo que en la Cámara tampoco. Pero nos dejaría más tranquilos a los senadores que estamos acá. Eso. Pero yo tenía otra cosa, presidente, respecto de el segundo inciso que estamos agregando aquí, eh, los aspirantes oficiales de la Policía de Investigación, acá en esta última parte. ¿M? Pues yo entiendo que la Policía de Investigaciones tenía resuelto su tema, en el sentido que los alumnos de cuarto año eran funcionarios o son funcionarios de la Policía de Investigación. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí es equiparando en Carabineros eso mismo, en los aspirantes y en los carabineros de segundo año, tenerlos como funcionarios, ¿no es cierto?, de Carabineros. No sé si estoy equivocado, ¿es correcto, general? Bueno, No, es que yo quiero seguir con mi argumentación. Quería decir si es correcto eso o no. o sea, más que equiparar, viene eh, A darle el estatus de a funcionario. darle, mientras estén en práctica, aportando armamento en esa condición. Ya, O es sea, que si ellos llegan a hacer uso del armamento solo en práctica, o sea, si él está en actividad de escuela o de trayecto, evidentemente que ahí no aflora su calidad de funcionario como lo está estableciendo la ley, solamente en práctica y en las condiciones que se está estableciendo. es que ahí va mi duda, mi duda jurídica. Porque usted dice, mire, no sé lo de investigaciones, cuál es la sintonía fina con la investigación. Entiendo que son funcionarios de cuarto año, son funcionarios. Pero en Carabineros usted dice, no, van a ser funcionarios solamente cuando estén en práctica. Pero es que la calidad de funcionario es un vínculo entre el funcionario y el Estado. Por lo tanto, no es un vínculo que yo, es como una chaqueta que me la coloco y me la saco. Y que digo, mire, yo voy a práctica y soy funcionario del Estado. No voy a práctica, no soy funcionario del Estado. O eres funcionario o no eres funcionario. Porque la categoría de funcionario te da un conjunto de efectos respecto de la responsabilidad que tiene el Estado con un funcionario que yo como Estado le reconozco la calidad de tal. Entonces, a mí me parecería que eso también se puede prestar para, digamos, que no sería completa la norma. A mí me parece que si él es funcionario, con todo lo que eso implica. Pero no creo que pueda decir, mire, mientras esté en la práctica sí, después no. Ya está en la escuela, no es funcionario. Sale, no es funcionario. Yo creo que ahí tenemos un problema jurídico, que se lo planteo yo a Carabinero y al Ejecutivo. El Ejecutivo, Eh, por su intermedio, señor presidente, nosotros, ¿por qué tuvimos que hacer esta precisión, honorable senador, para explicar y señalar que son funcionarios? Es justamente porque el Estado no les reconoce la calidad de funcionario a los aspirantes. A diferencia de la PDI, el funcionario de PDI egresa de la Escuela de Investigaciones y es nombrado por un decreto supremo del presidente de la República, que está delegado en el Ministerio del Interior, esa firma, y ahí adquiere la calidad de funcionario público y adquiere la calidad de funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile. Y empieza cuarto año. Es que el proceso, es que la diferenciación, honorable senador, es que el proceso de formación de ellos es de 4 años, pero lo dividen en 3 años internados en la Escuela de Carabineros. Creo que Carabineros también tuvo un tiempo así. Después son nombrados como detectives y hacen un año de detective y después son nombrados sí, subinspector. Y ahí, ese año que ellos están fuera de la escuela, realizan labor de policía de investigaciones, de un oficial policial. Eh,
Carabineros, si mal no recuerdo, tuvo un proceso muy parecido que duraba 3 años en la escuela, hacían un cuarto año como subtenientes y hacían la tesis durante ese periodo. No obstante, ellos ya estaban nombrados por un decreto supremo del presidente de la República. Entonces, como entendemos y nosotros buscamos jurisprudencia administrativa de la Contraloría y se ha entendido que los aspirantes y los carabineros alumnos no son funcionarios públicos. No les da ese reconocimiento. Y por eso tuvimos que hacer esta interpretación porque la legítima defensa calificada efectivamente habla de los funcionarios. Y por eso tuvimos que hacer esta enmendadura en ese sentido. Es que por eso la idea es que más que sacarse la chaqueta es que justamente estén protegidos, sí, es una ficción legal para que estén, mientras estén realizando su práctica profesional, estén cubiertos con los mismos derechos que tiene cualquier carabinero que está en comisaría realizando un servicio de población. Eso es lo que se busca con esta norma, honorable Senado. Respecto al otro punto, respecto de ampliar el concepto de la práctica. Ahora, perdón, no sé si esto se podrá corregir como un tema formal, porque como el Ministerio del Interior es de Orden y Seguridad Pública, las labores de carabineros son de Orden y Seguridad Pública. Si adicionamos la palabra mantención del orden y la seguridad pública, eso podría considerarse una corrección formal, ¿o no? ¿No? ¿Cómo resolvemos el punto? Una alternativa, aprobarlo como está y que en la historia de la ley quede constancia que el punto se discutió y que se entienden comprendidas las labores de seguridad y que en el fondo la autorización está bien más dada o enfocada en el sentido de proteger a ese carabinero alumno que sale a hacer una práctica. El Ejecutivo, Yo tiendo a pensar que podría ser una opción que quede en la historia de la ley establecido que se entiende todo, porque además eh, la legítima defensa calificada se va a ver en sede penal y sede penal siempre se debe interpretar en pro del afectado, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, debería interpretarse en ese sentido. Esa es mi opinión jurídica al menos. Presidente, yo duraría mucho que la Contraloría aceptara un criterio como que tú eres funcionario o no eres funcionario, que tú te vas sacando la chaqueta en el curso del día. Mira, ahora soy funcionario y ahora salgo para acá, no soy funcionario. Yo creo que, desde el punto de vista del derecho administrativo, ya, ok, lo aprobamos, pero yo me quedo con esa duda. Y creo que no, difícilmente yo dejaría de hacer presente en la sala esa duda que yo tengo en el debate del proyecto. perdón, respecto a lo que plantea el senador Guanchumí, yo creo que la duda de él se resuelve de la siguiente manera, porque el carabinero aspirante de cuarto año formalmente todavía no es carabinero ni funcionario público. Lo que hay es una ficción de la ley que para efectos de lograr esa calidad y tenga que realizar las prácticas, puede hacer uso del armamento. O sea, no es que le estén sacando o no la chaqueta, sino que tiene que ver más bien cómo el Estado le garantiza que él llegue al término del proceso de formación. Y en eso le da la facilidad. Eh, Gracias, señor. Siempre es bueno a veces ir a la historia. Y por la edad que tengo, ya soy parte de la historia un poco institucional. Y recojo lo que precisamente su inquietud, honorable senador. Y me recuerdo una situación puntual que se dio en un momento en un grupo de formación policial, año 91-92, en donde lo que ocurrió ahí significó modificar el estatuto del personal de carabineros y crear una ficción, obviamente bajo la misma característica de una norma protectora. Eh, Precisamente de su zona llegó un joven a incorporarse al grupo de formación policial de Puerto Montt. Época, pasó la noche en el terminal de Temuco, cerrado, se pasó de frío, por decirlo así. Ingresa, empieza su práctica el primer día y al mediodía está muerto. Al mediodía, sí. Precisamente, y lo que determinó que él había contraído, pero de improviso, una situación pulmonar, aparentemente mientras se pasó de frío, mientras esperaba el bus hacia Puerto Montt. Y vino precisamente una discusión parecida a esta, porque
Los carabineros alumnos son nombrados por resolución del general director, y si no está esa resolución, no existe ese vínculo que usted señala, efectivamente, estatal. Y a su vez los aspirantes oficiales son nombrados a través de un decreto supremo por el presidente de la República, y ahí se genera el vínculo estatutario y entran a la planta. Pero, ¿qué pasaba con esta situación? Que obviamente es un caso de laboratorio en general, y la discusión al final se resolvió primero por una interpretación que luego fue acogida por Contraloría y se transformó en una modificación que ahora actualmente está en el estatuto, y que precisamente se consideró que era funcionario público para los efectos de concederle una pensión, en el fondo de pensionar a en el fondo darle los beneficios previsionales, porque él cumplió todo lo que tenía que haber cumplido. O sea, llegó al llamamiento, entró por la puerta, se presentó y empezó su régimen y falleció por una situación que ya venía aportando. Y por lo tanto, en el tema de la norma protectora, lo justo era, y ese fue el criterio, no existía norma, lo justo era que efectivamente el Estado se hiciera responsable de esa situación. Y en ese sentido se tradujo en una modificación al Estatuto del Personal de Carabineros en que para los aspirantes oficiales y para los carabineros alumnos que fallecen durante el curso mientras todavía no son nombrados, sí tienen los derechos previsionales. Por lo tanto, en ese sentido, me recuerda mucho esto también porque esto es una norma protectora. Protectora también porque él está en una situación, primero, desmejorada en materia jurídica en cuanto al uso de las armas respecto de los que son del estatuto personal. Y también protectora en el sentido igual de cualquier situación que pueda ocurrir. Entonces, efectivamente, como señala el señor presidente, estamos dentro de una ficción. No lo dice expresamente, ¿ya? Pero el sentido de la ley en ese concepto es precisamente haber creado una ficción para dar esta protección. Y eso es lo que, por lo menos, cuando vimos el tema de la indicación del Ejecutivo, lo consideramos así. Y traigo este tema porque efectivamente ahí también se generó un acto reparador a través de una legislación. Eso es lo que podría señalar para... Sí, bueno, lo importante es que ustedes como institución y como generales de la República, que en este caso de Carabineros, estén tranquilos con esto, con esta norma, porque esta es la instancia en que uno debate, ¿no? Que plantea las dudas para legislar bien. Si ustedes quedan tranquilos, entonces eso es lo importante, digamos. de una norma legal que es precisamente el mayor amparo que se puede existir dentro de la certeza y la certidumbre en cuanto a la regulación. En Ahora, cuanto... perdón, esto también lo hemos visto mucho en el derecho al trabajo, ¿ah? Sobre todo Ujú, en los accidentes del trabajo, cuando exacto, uno va de su casa al trabajo, claro. claro, porque ese joven iba, ¿no es Ujú, cierto? De su casa fue y tomó la decisión de incorporarse porque estaba aceptado, ¿no? exactamente, Y tuvo esa desgracia de enfriarse. exacto, exacto. Y perdón, y en cuanto a lo otro, es un tema que efectivamente, a la otra situación, claro, al parecer pudiera ser más amplia la norma en cuanto a orden y seguridad pública, pero dado que se trata de una iniciativa del Ejecutivo, en esa parte es una definición que hay que tomar. Sí, eso es efectivamente algo que tenemos que consultar, digamos, con nuestras autoridades. Efectivamente, la idea original era que para resguardar también a estos funcionarios en atención a lo que mencionaban los honorables senadores también en algún momento, es que pudiesen ejercer labores que fueran de menor riesgo. Ahora, sin duda, la idea que hay detrás es que puedan estar protegidos los aspirantes a oficiales, tanto de la PDI como de carabineros, y lo mismo con los carabineros alumnos, con la legítima defensa privilegiada durante la práctica, digamos, de sus funciones, cualquiera sea la situación en la que se encuentren haciendo ese servicio de población.
porque lo que nos complicaba a nosotros es que efectivamente está toda la patrulla resguardada, digamos, de una forma, y ese funcionario que es parte de ese servicio no tiene esa misma protección. Y eso es lo que venía, digamos, a solucionar también este inciso. Entonces, como les digo, esta es algo que incluir la palabra seguridad pública es algo que nosotros tenemos que consultar con nuestra autoridad, pero sin duda el objeto, digamos, y la idea que hay detrás es que los aspirantes a oficiales, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Chile y los carabineros alumnos, puedan quedar protegidos en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. Y eso aplica, evidentemente, con la ficción que acabamos de hablar relacionada a la legítima defensa privilegiada. A ver, le propondría a la comisión lo siguiente, que votáramos este artículo con las dos salvedades. La primera, que le pediríamos a la Secretaría que quede constancia en la historia de la ley que se discutió el alcance de por qué estaban facultados los carabineros alumnos, si se restringía solamente a labores de prevención y mantención del orden público, que el criterio de la comisión es que no, que el criterio es que lo protege y acompañe en todas las prácticas profesionales que realice, porque el sentido es que pueda contar con armamento en caso de necesidad para una defensa. Y lo segundo, yo le pediría al Ejecutivo, como esto no se va a votar el día de mañana, probablemente la próxima semana, que ustedes le puedan dar una vuelta en el Ministerio Interior con Carabineros, a ver si están suficientemente resguardados, y si se considera que es necesaria una modificación, se presenta esta indicación en la sala del Senado. ¿Sí? Con esas prevenciones propondría que vote un proyecto. Mm. Sí. ¿Senado Conchomilla? Bueno, no, sí, yo entiendo que una cosa es la amplitud del concepto de seguridad que abarca todo eso, y otra cosa es esa naturaleza jurídica de funcionario que me interesaría también que el Ejecutivo le diera una vuelta. ¿Mm? Muy bien, el señor presidente somete a votación el numeral 2 del proyecto de ley. Senador Buenchumilla. Sí, voy a votar a favor, pero hago en mi voto el fundamento de lo que he señalado para la historia de la ley y para que lo anote el Ejecutivo. Voto a favor. Senador Piu. Muchas gracias, señora secretaria, también por la historia de la ley, que sea considerado desde el momento que comienza el servicio, cuando recibe el arma, hasta que finaliza el servicio, entregue el arma sin novedad de vuelta, entendiendo que esa es la práctica que se está realizando. Gracias. Señor presidente. Vota a favor con la prevención, como lo señalé para la historia de la ley, que esta autorización es para cualquier tipo de práctica que realice el funcionario policial. Muy bien. Aprobado entonces también en particular el número 2 del proyecto de ley. Por último, señor presidente, y tal como lo había dicho el senador Piu, hay una propuesta de cambio de nombre, partiendo de la base que el nombre no puede ser más largo que el proyecto. Entonces, pero que tampoco induzca a un error, o como hoy día, ¿no? Que sobre todo que habla solo de los aspirantes a oficiales y durante el primer año, y eso ya definitivamente no fue así porque era el nombre original de la moción. En consecuencia, una propuesta podría ser proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 17798 sobre control de armas para autorizar el porte de armas por los aspirantes a oficiales de carabineros y los alumnos carabineros desde el año de formación que indica mientras realizan sus respectivas prácticas profesionales. ¿Habría acuerdo para eso? De acuerdo. Como consecuencia del anterior, aprobado y despachado el proyecto en general y en particular. ¿Ofrezco la palabra por algún otro tema? ¿No? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.